Vamos a poner aquí el disclaimer de que este episodio no lo deben escuchar nadie del menor de la edad de 18 años. Este episodio en particular se va a poner algo cruel. Va a haber menciones de tortura, la palabra con B que no puedo mencionar aquí, y otro sinfín de violencia corporal y física y psicológica. Y antes de entrar de lleno al caso, quisiéramos comentar con ustedes algunos puntos que nos parecieron importantes sobre el sistema legislativo japonés. Queremos resaltar que solo nos basamos de fuente en un artículo en español que fue el que encontré más interesante y específico, que fue escrito por Kawai Mikio, un licenciado en Derecho que es, bueno, él es japonés. Ahora, vamos a citar de manera textual. Para ponernos en contexto sobre el sistema interrogatorio japonés, conviene revisar lo que el Código Penal dispone al respecto. Cuando la policía detiene a un sospechoso, debe remitir el caso a la fiscalía en las 48 horas posteriores a la detención, y la fiscalía debe presentar una acusación o solicitar la prisión preventiva en las siguientes 24 horas. El juez puede autorizar una reclusión de 10 días, prorrogable a 20. En total, el proceso asume un máximo de 23 días de prisión provisional, una duración que se halla dentro de los estándares de otros países, que es entre 16 y 30. Hay que aclarar que esto es una citación tal cual del artículo, pues miren, aquí ninguno de los dos somos abogados o sabemos de derecho, así que dejaremos ahí en palabras de alguien que sí sabe. Y las cosas se complican cuando llega a ese límite de días, donde van a una nueva detención, así que pueden terminar deteniendo varias ocasiones al mismo sospechoso, y para sus interrogatorios duran un buen número de horas al día, pues ya saben, para ejercer presión sobre esta persona. Y ojo, el abogado del sospechoso no puede estar con ellos en estos momentos de los interrogatorios, muy contrario a esta visión más occidental de cómo lo hacemos de este lado. Terminan confesiones completas normalmente, así que es el abogado, está a favor normalmente de lo expuesto por la fiscalía, y más bien aparecen más bien testigos que defensores del sospechoso, porque en sí van por el camino de hablar del arrepentimiento del acusado para que pueda enmendarse sin un castigo más severo. Así es como van por el camino de suspensión de la pena a cambio de aceptar la culpabilidad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué sucede con el resto de los casos? Pues no es común que los abogados japoneses quieran defender la inocencia de su cliente como tal. Tampoco alegan cosas como ser asesinato accidental. Los tribunales japoneses no son un lugar donde una lucha por la inocencia del acusado, sino donde se exhibe arrepentimiento para mitigar la condena. E igual como lo expresa Mikio, pues si en nuestro lado occidental no vemos eso como un juicio, esto nos lleva a una clave principal sobre lo que ocurre en este país, que es Japón y su dichosa cultura del perdón. En Japón se quiere evitar el encarcelamiento a toda costa, con lo raro que suene eso. Al parecer, solo algo más del 1% de los casos procesados recibe condenas de prisión. Y acá nos quejamos sobre la sobrepoblación en las cárceles, y muchos de ellos ni siquiera deberían estar ahí, al menos por acá en México. Casi todos los criminales se declaran arrepentidos y logran que se les retiren las acusaciones, o bien que su caso se solucione con un juicio sumario y una multa sin llegar a la reclusión. Ellos quieren que no se haga público y tampoco termine en un juicio social, buscando también librarlos lo antes posible para que reciban la absolución por sus faltas. A pesar de todo, cuando se condenan no son leves las condenas, según el artículo, manteniendo la pena de muerte para los casos más terribles aparentemente, aunque pues en este caso no fue así. Citando una vez más algo interesante, en El crisantemo y la espada de 1946 más bien, la antropóloga cultural Ruth Benedict criticó a Japón afirmando que el país carecía de una tradición de castigar el crimen y que se regla por una cultura de la vergüenza en la que se disuade a los criminales de delinquir humillándolos. En Haji no Bunka Saiko o Salko, reconsiderado la cultura de la vergüenza, 1967. En cambio, el sociólogo Sakura Keiichi presentó numerosas investigaciones que defendían el valor activo de aquella cultura que Benedict censuraba. La hipótesis de Sakura de que en Japón los crímenes se purgan con la infamia resulta sumamente
convincente. Nótense las comillas. Depende a quién le preguntes, ¿verdad? Acá de este lado del mundo, bueno, aquí hay algo que... Para mí eso no es justicia, pero esa es mi opinión. Podemos algún día después ahí que nos leamos ahí un libro muy interesante que hizo Foucault, supongo que sí lo habrán escuchado algún momento, pero es este filósofo que una de las cosas por las que se le reconoció, aparte de sus ideas de la sociedad y su anormalidad y lo que consideraba normal, sino las ideologías del castigo, sobre todo aquí de este lado, del lado occidental, europeo y americano, que habla de cómo pasamos de la cultura de, ¿cómo se puede decir?, de hacer show de la muerte, de decir de que el acusado debía sufrir y morir y todos debían de ver lo que le pasaba, a ir a la cultura del castigo, de exhibirlos como, pues sí, como criminales y darles un castigo para que puedan reinsertarse a la sociedad. Entonces, digamos que Japón se quedó en esa parte de atrás de su cultura, mientras que de este lado dijimos no, o sea, y hay que pararle con eso de las ejecuciones sumarias. O sea, sí, tal vez sí se merezcan algunos que los ejecuten, pero no vamos a hacer ahí un show de desmembramiento y sangre. Pero en Japón, por el contrario, se fueron por el lado de que, pues es que, aunque sea muy malvado, puede tener perdón y puede rehacer su vida. Entonces, pues depende en qué casos. Tal vez si eres un ladrón sí puedas reinsertarte a la sociedad o otro tipo de crímenes, pero cosas como, ¿cómo se puede decir? Un violador o cualquier otro, asesino, o secuestrador, asesino, pues la verdad pues es que no cambia. Es como el caso de esta chica, me imagino que tantos han escuchado de ella porque se volvió meme, creo que incluso está libre esta chica, la tal Nevada Tan. Porque aparentemente Japón está más interesado en proteger la identidad de esta niña. Sí, porque era una niña, mató a otra niña, pero estaban más preocupados por esconder su identidad que por hacerle justicia a otra niña que ella asesinó. Eso para mí es algo completamente incongruente. Que se joda la familia que quería justicia por su hija. No, es que tenemos que proteger a la niña asesina porque es una niña, no me jodas. Entonces, es una reverenda estupidez, al menos yo lo veo así. Entonces, tal vez de ese lado nosotros somos más occidentales y... No soy mexicano, estamos debajo de Estados Unidos, a final de cuentas. Y pensar de que, por ejemplo, esos niños y adolescentes asesinos más conocidos, bueno, sabemos que aquí en México no resulta ser las cosas muy... Aquí no cantamos mal las rancheras tampoco, pero eso no justifica a Japón. Por ejemplo, tomando en cuenta un caso del petiso orejudo, ¿lo has escuchado? Escucho del, pero no lo he oído más a fondo. Adolescente, niño, asesino, que su primer asesinato creo que lo cometió como a los 7, 8 años. Entonces, imagínense si se haya hecho con este tipo de juicio que hacen en Japón, entonces nunca lo hubieran hecho nada, porque era un niño con su primer asesinato. Pero él siguió matando. Le hubieran dado una palmada en la mano y lo hubieran dejado ir. Sí, creo que lo atraparon ya cuando mató a un niño como de 5 o 6 años y él tenía como 13, 14 años. O sea, era un chiquillo cuando lo agarraron que mataba a otros niños. Entonces creo que, no me acuerdo qué le hicieron a él, si lo metieron en la cárcel todo el tiempo o si, creo que a él sí le dieron a ejecución. Y no me acuerdo qué país era de Sudamérica. Pero pues sí, entonces... En ese tipo de casos uno se pregunta si realmente es justicia darle una segunda oportunidad a alguien que le quitó vida a muchas personas. Ahora, todo esto viene de la creencia budista de la tierra pura de Shinran, ya que en esta filosofía hasta el peor de los malvados puede salvarse, eso es debatible. Lo cual suena muy bonito en la creencia de la vida, pero acá inventamos el infierno, así que la historia nos revela que en la antigüedad los criminales, tras ser despojados de su posición social, pasaron a encargarse de proteger el mausoleo imperial. Pues para mí me suena como una buena oferta. ¿Qué tal si voy y mato a mi vecino y me ponen a hacer guardia del mausoleo imperial, pagan mis alimentos? Como dice el meme. Y me dan una armadura bonita para pararme todo el santo día. Como dice el meme, ¿verdad? Ah, caray, qué ofertón. Pero bueno, ya en serio, pues ahora sí que es una cosa muy contradictoria, ¿no? O sea, tienen pena de muerte, pero quieren evitar el encarcelamiento. Con todo esto, hay que resaltar que en cuanto a números, Japón supera a muchas potencias occidentales, y no solo porque sean menos personas, sino que también al menos el artículo que nos basamos comenta que las reincidencias en los jóvenes, por dar un ejemplo, son solo de un 10%. O sea, que el 90% de esas personas no vuelve a delinquir, o al menos esos son los números que ellos reportan.
Sí, porque quién sabe, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Tal vez en un cierto rango de edad y en un cierto tiempo sucedió eso, pero no creo que sea un número que puedan mantener mucho tiempo. Y más tomando en cuenta la cantidad de cosas que ellos ven normal, como el hecho de, ¿cómo se puede decir? Hablar y tratar mal a alguien nomás por su cabello, decir que ella es un delincuente escolar nada más porque se quiera pintar el pelo de otra forma. O porque Dios... O porque quiera llevar su propia mochila y no, tiene que llevar la misma pinche mochila que los demás. O porque Dios no lo permite, quizás es un niño de una familia mixta y a lo mejor salió con el pelo o los ojos de alguno de sus padres que no es japonés. Entonces eso sí es real, hay casos de niños así que vienen de ahora sí que padres con distintos rasgos y ya nacen con otro tono de cabello y muchas escuelas allá los hacen que tienen que tener el cabello igual que los demás. Entonces obviamente esto no es nada en contra de Japón, digo, no les voy a echar en cara a todos los japoneses cosas que acá, bueno, obviamente no vamos a hablar tal cual de que sabemos que es así porque pues no vivimos allá. Pero pues es cierto que todas las sociedades tienen cosas hipócritas, ¿no? Al menos acá no somos de esa forma hipócritas. Bueno, sabemos que nuestro sistema legislativo vale para pura morcilla, por decirlo de forma leve. Pero bueno, ahora sí que no piensan que porque sea un país de primer mundo no tenga cosas que se puedan criticar. Por ejemplo, este artículo está hablando más exactamente de un caso que se hizo a nivel mundial de uno... ¿cómo se puede decir? De un miembro de una de esas empresas que venden autos, no me acuerdo si era Volkswagen. Bueno, total. Ya ser Nissan o Honda son las marcas japonesas. Total que se pusieron en la vida su sistema legislativo porque pues todo y de forma internacional le están dando cobertura a cómo están investigando este señor. Entonces, pues en ese tipo de casos y una vez que investigas también casos como el de esta chica, pues te das cuenta que pues sí deberían de checar qué pueden mejorar, ¿no? Sobre todo porque a pesar de que sí el sistema de encarcelamiento pues puede ser muy, ¿cómo se puede decir? Ya depende de quién lo preguntes cómo lo quiere ejecutar, pero es cierto que hay gente que no merece ser reinsertada en la sociedad, que debe quedarse ahí alejada para que no haga más daño. O darles la inyección letal en su defecto. Y bueno, por ejemplo aquí ya vamos a hablar un poquito más de lo que comentan, que el principal punto débil, o al menos lo que dice este señor Mikio, es el riesgo de acusaciones falsas, ya que dice que es difícil explicar los aspectos positivos del sistema tradicional japonés porque le hace que su sistema actual se basa como una mezcla entre el que tenían anteriormente y mezclado con la legislación ahí ya más occidental. Pero el más negativo dice que es que el riesgo de considerar a acusados inocentes que no se muestran arrepentidos como criminales y castigarlos duramente, lo que lleva a que alguien puede fingir gran arrepentimiento y no sentirlo, alguien sentirlo pero ser inexpresivo, y bueno, es muy arbitrario, ¿no? Como puedes juzgar que alguien está arrepentido de lo que hizo. Eso y es hay subjetivo. muchos casos es subjetivo, y hay muchos casos de criminales que entran a la cárcel y se hacen religiosos supuestamente diciendo arrepentidos, ¿no? Como luego hacen por acá también. Es como de cometes una sarta de barbaridades, vendes drogas, apaleas gente en las calles, pero eso sí, luego te vas al convento, iglesia, para limpiar tus pecados o algo así. Bueno, ¿cómo se llama el de los hombres? Porque el convento es de las mujeres. Dije la iglesia. Bueno, la iglesia en sí... Va a ser fraile o algo así, qué sé yo. Si no, díganle a este señor Ed Kemper lo que hizo a muchachitas, lo que le hizo a su madre, a su amiga y así. Y luego el señor ahí estaba, según él, que ya queriendo estudiar la Biblia, la chingada. Entonces, pues, miren. Ahora, ya para terminar, antes de continuar ya con el caso de Junko en sí, vamos a señalar algunas fuentes que nos dejó el artículo. Uno es The Benevolent Paternalism of Japanese Criminal Justice, de Daniel H. Foote, que es de 1992, que es una reseña de la ley criminal de California. Y la tesis de David Johnson, que es un profesor de la Universidad de Hawái que critica el sistema judicial japonés,
desde una profunda comprensión de su realidad, pues sobre todo de acá, ¿no? Yo creo que es porque Hawái la atacaron los japoneses. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a empezar sobre el caso de esta pobre chica. Ahora, una vez que ya lo dijimos en un principio, pero si que nomás escuchaste la parte del sistema judicial japonés, esta es tu última advertencia antes de que continuemos con las situaciones más gruesas, por decirlo de alguna forma, así que esta es tu última oportunidad de irte. La historia de esta desdichada chica comienza en noviembre de 1988. En aquel entonces, Japón era aún una economía en ascenso, por lo tanto ya era una potencia. La comparaban con los señores de Estados Unidos. La población del país se sentía entonces segura. Ni siquiera el evento del fantasma de los 21 rostros había sido suficiente para esparcir miedo entre la población. Que por cierto, este caso se refiere a una persona desconocida que envió cartas diciendo que envenenaba con cianuro a los bombones de cierta marca. Pero ese es un caso para otro momento. Sí, por cierto, ahí es algo ahí muy loco que pasó. Era como las cartas de Anthrax en Estados Unidos. Sí, pues haz de cuenta otro loco que le agarró contra cierta marca que ahorita no me acuerdo. Pero total que llegó a enviar varias veces marcas que según se estaba poniendo cianuro. La marca tuvo que despedir a un montón de gente que decía que era sospechosa. Total que se hizo ahí una locura. Al final, afortunadamente nadie resultó herido realmente. Pero pues sí, pones mucha en duda cuando un loco dice este tipo de cosas, ¿verdad? No sabes si es verdad o solo está faroleando. Bueno, en Estados Unidos sí murió gente por aquello del Anthrax. No, y luego Japón ha tenido varios tipos de intentos así terroristas, como el de un tipo que hizo una secta ahí en Japón así también bien loca. Siempre es una secta. Sí, pues su idea era poner, creo que cierto tipo de gas en las estaciones de los trenes para que se regaran más rápido. Afortunadamente lograron atraparlos antes de que se esparciera ese gas, pero pues su idea era ahora sí que matar un montón de gente. Y bueno, ya regresando al caso de Junko más bien, que en paz descanse, era un estudiante de tercer año de secundaria de la escuela de Misato en la prefectura de Saitama, con apenas 16 años y toda la vida por delante, pero aquel 25 de noviembre de 1988 daría inicio a una de las tragedias más escuchadas de Japón, ya que mientras iba de camino a casa fue secuestrada por 4 jóvenes de apenas un año más que ella, otros de su edad, que no se sabe cómo la llevaron con ellos, si la convencieron con alguna historia y fingieron ser sus salvadores o si la intimidaron directamente. La cuestión es que ella terminó en casa de uno de ellos para no salir viva de allí, más exactamente en la de Nobuharu, que bueno, enseguida les vamos a decir los nombres de estos tipos. Y sobre esto, por cierto, yo estaba leyendo que al menos una de las fuentes decía que uno de ellos, si no recuerdo mal, el chico por el que más le dieron más sentencia, el Hiroshi, según eso, con ayuda de otro de los tipos fue y la aventó, hizo que ahora sí que se golpeara y se raspara y le dijo, no, sí, que yo te llevo a mi casa para ayudarte. Y total que se la llevó y pues ya saben, abusó de ella sexualmente en un lugar ahí abandonado. Luego ya le dijo su idea a los demás porque aparentemente cuentan que estos tipos ya estaban listos y ya pensaban esa noche raptar a alguien para abusar de ella. Entonces como este tipo sí logró llevarse a esta chica, después se la llevaron con ellos. Ahora, otro dato antes de continuar es que uno de estos 4 monos, no recuerdo cuál, yo creo que lo mencionamos más tarde, él era un miembro menor de lo que era la Yakuza, algo que utilizó para intimidar a Junko. Pero el crimen comenzó como un juego inquietante de los jóvenes, por no decir perturbador. Nadie entiende realmente qué pasaba por la cabeza de cada uno de estos idiotas cuando decidieron raptar a la pobre de Junko, pero se sabe que uno de ellos ya había pasado algún tiempo tras las rejas. Ya saben que bien funciona su sistema judicial Japón. No, y luego pues todos estaban ya enviciados, estaban ya cerca de miembros de la Yakuza, entonces pues ¿qué puedes esperar? Sus nombres eran, y para que no se les olviden, Miyano Hiroshi, Yo Kamisaku, Minato Nobuharu y Watanabe Yasushi. Uno de ellos era un miembro de bajo nivel de la Yakuza, que era Yo Kamisaku, hecho que usó para amedrentar a la joven y hacerla obedecer.
Y bueno, por cierto, si no saben qué es la Yakuza, así le llaman a la mafia japonesa. Porque viendo algunos de las personas que luego hablan del tema, dicen, decían que Yakuza era en sí solo una organización que era parte de la mafia de Japón, y no. O sea, Yakuza le llaman en general a toda la mafia que hay en Japón. No es que sea como aquí una familia o un cártel, como decimos aquí en Es como México. las triadas en China, Ajá. algo así. Entonces, pues, o sea, cómo le hablan en general a ellos. Y bueno, para cubrir sus huellas, obligaron a Junko a llamar a sus padres y decir que se había fugado con un amigo, pero que afirmara que se encontraba bien. En ese momento seguramente ella pensaba que podría salir de esta situación, que una vez les diera lo que querían regresaría a casa, cosa que desafortunadamente nunca pasó. Esa fue la última vez que sus padres hablaron con ella. A partir de aquí, como dijimos, pues ya comenzamos a hablar todo lo que le hicieron. Y que por cierto ahí también entra la duda que yo no encontré que hablaran sobre qué pasó con sus padres. Yo tampoco. Lo que se puede intuir es que tal vez, como ya sabrán más adelante, como terminó inmiscuidos también muchos miembros de la mafia japonesa, supongo que también amedrentaron los padres para que no dijeran nada. Pero pues ahí también está la situación de que al parecer había mucha gente que estaba enterada de lo malo que estaba sucediendo ahí en esa casa y de nuevo nadie hizo nada, nadie reportó nada. Y bueno, por ejemplo, los padres de uno de ellos también estaban al tanto, incluso enseguida les hablaremos de eso. Entonces pues este caso se convierte en más indignante cada vez que lees más sobre él. Ahora, para acabarla, joder, el tal Nobuharu no vivía solo, vivía con sus padres. Pues estos decidieron extorsionarlo para que dijera que era la novia de uno de ellos. Cuando se aseguraron que ellos no alertarían a la policía, dejaron el acto. Junko les pidió ayuda a estos adultos, pero ellos están aterrorizados de las amenazas de Hiroshi, quien era el que usaba sus supuestos contactos con la Yakuza. Que era de su supuesto amigo, ¿verdad? Siendo que era un miembro de bajo rango. O sea, si era un pendejito de esos de la calle que nomás se utilizaban como de carne de cañón. Sí, se supone solo el otro, el Kamisaku, ¿cómo Kamisaku? Kamisaku era el único que era un miembro real, mientras que los otros más por andar con él y ser otros igual de psicópatas ya se creían con poder. Y bueno, el primer día, pues como ya saben, abusaron de ella, uno tras otro. La chica que no pudo hacer nada para defenderse, pues eran 4 contra 1, una muestra más de la cobardía de estos degenerados. Esto que ya hace de este suceso una historia de terror, palidece ante las torturas que Junko tendría que sufrir en los días siguientes de su cautiverio junto a esta basura humana. La situación solo fue en camino al mismo infierno para ella. Además de los continuos golpes y las violaciones, estos abusadores utilizaron cigarrillos para quemar su piel sin piedad. Entre otras partes, pero no las mencionaremos por manera de respeto. Ella no se quedó quieta, intentó escapar unos días después, pero el constante abuso físico que ya había dañado sus órganos internos, en torno al día 20, ni siquiera podía retener un vaso de agua en su estómago. Una de las torturas que la que fue sometida también fue sufrir quemaduras con un mechero en uno de sus intentos de escape. Y se imaginarán que no solo era en las partes, las extremidades visibles, ¿verdad? De acuerdo con las declaraciones de ellos durante el juicio, aceptaron que cada uno violó y torturó a Junko de distintas maneras. Y si son de estómago sensible quedan advertidos, porque primero mencionaremos unas cosas y después una lista, por decirlo así, de lo que conseguimos de lo que le pasó. Una de estas cosas que le hicieron fue introducirle por su entrepierna, ya saben por dónde, una barra de hierro, también artefactos pirotécnicos que después prendían una vez que estaban dentro de ella, a comer cucarachas y su propia orina. Le amputaron un pezón con unos alicates, le tiraron mancuernas al estómago, o sea, hacían que se tumbara al suelo y desde una muy arriba le tiraban mancuernas. La situación llegó a tal punto que, según las declaraciones de uno de ellos, le llevaba más de una hora arrastrarse escaleras abajo para ir al baño. Y continuando con esta aberración que revuelve el estómago, tenemos un listado de estas cosas, no para revictimizar a Junko, sino para que no se olvide lo que hicieron esta basura humana, que a mi punto de vista estos cabrones no se merecían más que se merecía la inyección letal, ni siquiera deberían gastar más.
para mí estos cabrones no deben haber vivido. Pero esta es a lo mejor mi opinión muy occidental. De primero que nada, la tenían desnuda la mayor parte del tiempo. No solo la violaron entre varios de ellos, sino que invitaron a miembros de la Yakuza a hacerlo. Y escuchen esta barbaridad. Se estima que fueron más de 100 hombres aparte de sus secuestradores. Se estima que fueron unas 500 veces. Hablan que en una ocasión fue hasta 12 veces en un día. Los golpes también fueron con palos de golf. Le estrellaron la cara contra el cemento en varias ocasiones. Fotografiaron todo lo que hicieron. Lo humillaban orinando encima de ella. También le hicieron introducirse en una botella. Le privaron de comida y agua la mayoría de las veces. Todo esto llevó obviamente a perder el control de sus esfínteres y le rompieron todos los huesos de una mano a pisotones. Ahora, si esto no te hace hervir la sangre al escucharlo, obviamente tú tienes más autocontrol que yo. Obviamente sabrás que si en algo es bueno es que la maldad siempre se puede superar. Pues le llevaron a colgar del techo y la usaron como saco de boxeo también. La metían al congelador por horas, le quemaron los párpados con cera caliente, le clavaron agujas de coser, muchas de ellas en sus pechos, y de entre todas las cosas que hicieron, que ella se introduciera o que ellos le hicieron, también había pinzas para apoyo. También tijeras e incluso una lámpara, la que se rompió el foco dentro de ella. Todo esto se puede asumir que fue en parte del cuerpo, en la parte del cuerpo más doloroso e íntima. Esto le causó más lesiones que para este punto nosotros también nos preguntamos cómo pudo seguir sobreviviendo a todas estas La voluntad humana cosas. es una cosa enorme. Hay gente que se lleva al límite con tal de la supervivencia, aunque hay casos en los que debería ser mejor, por así que rendirse. Los últimos 10 días, los tratos empeoraron aún más, si no les parece poco, aún más debido a un último intento de escape de la joven, en el que alcanzó el teléfono y fue detenida justo antes de realizar una llamada por ayuda. Y a estas alturas su cuerpo ya se encontraba horriblemente lesionado, y era un milagro que hubiera sobrevivido. Sin embargo, los jóvenes no controlaron su estado y comenzaron a quemarla sistemáticamente con cera. Y ya en su último día, exactamente el número 44, la joven ganó una partida de mahjong, ya saben, este juego japonés, lo cual fue otra excusa para que sus captores la golpearan. Eso no fue suficiente para ellos, pues encendieron sus piernas y brazos en llamas, pues ya saben, poniéndole un acelerador. Su cuerpo resistió algunas horas, pero murió luego, en una agonía horrible, siendo quemada viva, sin poder salir de esa casa que fue el infierno para ella, y mucho menos lograr pedir justicia en su nombre. El crimen contra la joven Junko Furuta no tiene nombre. Miyano Hiroshi, Ho Kamisaku, Minato Nobuharu y Watanabe Yasushi lanzaron el cuerpo de ella en un contenedor de gasolina lleno de cemento y abandonaron el contenedor en la periferia de Kioto. Hasta un año después, la policía encontró los restos de la joven. Al final lograron arrestarlos, pero bendita sea la justicia, ya que cometieron los crímenes siendo menores de edad y aún 2 de ellos lo seguían siendo. Sus sentencias fueron ridículamente cortas para lo horrendo de sus actos. El que más tuvo que pagar apenas tuvo una sentencia de 17 años. Se cree que nadie ayudó a la joven por el temor. Sin embargo, la opinión pública del país se indignó no solo ante la incapacidad de la justicia para actuar, sino ante la indiferencia de un centenar de personas que dejaron que una joven inocente muriera. Ya que a palabras de estos chicos, pues ellos decían que al menos más de 100 personas sabían, contando a los yakuzas, sus padres y a los padres de Junko, que por cierto no encontramos absolutamente nada sobre ellos. Como ya habíamos mencionado, la verdad es que no se sabe qué onda con sus padres, si exigieron justicia, si no hicieron nada y sabían que estaba pasando y no hicieron nada por miedo. Entonces tal vez queremos pensar que los tenían también ahí amenazados, pero pues también ahí está el pensamiento que luego uno tiene, ¿no? Aun si ser padre dices, realmente tú siendo el padre o madre, sabiendo que lo que le están haciendo a tu hijo o hija, pensarías primero en ti en lugar de primero buscar ayudarle. O sea, pensarías primero nada más en ti en lugar de pensar lo que le pueda estar pasando. Y bueno, mientras algunos padres se desviven la vida queriendo buscar a sus hijos o ayudarlos, pues luego hay otros que pues sucumben a
este tipo de situaciones, ¿no? Sucumben al miedo y a las amenazas antes de intentar hacer algo más, ¿no? Y bueno, a continuación hablaremos un poco más sobre el juicio hacia ellos, que lo mencionaremos textualmente. Los Bueno, señoras y señores, creo que por el día de hoy aquí vamos a terminar. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En la descripción del video voy a dejar aquí los links con la información extra que ven en el video, la que viene en los cuadros. Y pues ya subiríamos la siguiente parte más tarde. Y pues espero que tengan un buen día y pues vayan a hacer algo más. Después de escuchar toda esta barbaridad, pues se ocupa un break. Y pues bueno, hasta luego, que tengan un bonito día. Adiós.